que es pues conocedor después de una larga trayectoria, una larga carrera en el periodismo. Por supuesto que nos referimos al queridísimo Jaime Hernández, legendario corresponsal de guerra aquí en Sin Censura. Querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto siempre es conectarnos contigo a estas horas de la mañana. Muy buenos días, feliz jueves, querido Antonio. Dime. Pues, ¿qué te parece que hablamos de eso? En efecto, es un hecho sin precedentes en México, hasta cierto punto, ¿no? Sí han habido en otros momentos históricos de México atentados con bomba, han ocurrido en ciertas circunstancias. Ahora se habla mucho de estos explosivos utilizados ahí en la zona del Bajío, entre Jalisco, Michoacán, entre también Guanajuato, y también la utilización de drones. Hoy la corresponsal de Reforma le pregunta al presidente López Obrador que ante los hechos de Tlajomulco si se podría considerar esto como terrorismo. El presidente dice que no se quiere adelantar, que quisiera primero pues que se hicieran los planteamientos adecuados y que el terrorismo en todo caso tiene que ver más a un nivel ideológico y de fanatismo. La verdad es que, bueno, el libro de texto es simple y sencillamente si mal no recuerdo, no estoy leyendo, ¿no? Un acto de terror ejercido por un grupo para causar confusión y miedo entre la población. ¿Tú qué opinas? ¿Ya se convirtió esto en terrorismo? No, mira, efectivamente, es que es un tema más que complejo. El presidente en la última parte de su respuesta dio la clave, en México siempre, todos los gobiernos, desde Felipe Calderón, Peña Nieto, fueron muy renuentes a utilizar la palabra terrorismo. Aunque, por ejemplo, durante el gobierno de Felipe Calderón, los actos de terrorismo fueron evidentes. Yo recuerdo cuando lanzaron varias granadas en una plaza pública en un 15 de septiembre, no recuerdo ahora, eso es en estricta definición un acto de terrorismo. Si hacemos caso, por ejemplo, y esta es la definición que tiene el FBI define el terrorismo doméstico, porque es del que estamos hablando. El terrorismo doméstico definido por el FBI, para que veas por qué utilizo la definición del FBI, porque efectivamente con esta definición pueden equipararse los actos, los ataques terroristas aquí en México, y Estados Unidos los puede utilizar en su beneficio para fines de intervención. Mire, me parece que perdimos hace unos momentos a Jaime Hernández. Vamos a ver si podemos reconectarnos con él. Jaime, nos estabas platicando sobre la definición de terrorismo por parte de terrorismo doméstico por parte del Buró Federal de Investigaciones acá en los Estados Unidos. Exacto. Entonces, el terrorismo doméstico es actos criminales violentos cometidos por individuos y o grupos para promover objetivos ideológicos derivados de influencias domésticas como las de naturaleza política, religiosa, social, racial y ambiental, ¿no? Esa es la definición que tiene. Más no criminal. ¿Perdón? Más no criminal. Ajá, exacto. Entonces, yo creo que esta definición del FBI arroja luz porque a partir de esta definición que tiene el FBI, tú sabes que tanto el Departamento de Estado como el FBI, como la CIA, tienen una suerte de manual, ¿no? Un manual, una especie de nomenclatura, de jerga que utilizan para, por ejemplo, el Departamento de Estado, si se incluye la palabra terrorismo, implícitamente lleva esta definición. Entonces, el Departamento de Estado está obligado a actuar en consecuencia, como lo ha hecho en el caso de Cuba, como lo ha hecho en el caso de Irán, como lo ha hecho en el caso de Corea del Norte. Entonces, por eso el gobierno de México, desde Calderón, ha rehuido mucho de esta palabra. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo en el caso de México? A mí me llamó mucho la atención, como a ti, el hecho de que Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, hubiera utilizado la palabra terrorismo. Y también, si te fijas hoy en algunas columnas, por ejemplo, la que publica Francisco Garfias en el Excelsior, él dice que esto es terrorismo y pone una definición que no sé de dónde se saca una definición
de un diccionario X, ¿no? Entonces, y la insistencia de la reportera de Reforma, como has subrayado tú bien, te da un poco la medida o te dan las pistas de por dónde van ahora. Van por el tema de una narrativa donde van a incrustar forzosamente el tema del terrorismo, el terrorismo doméstico, ¿no? Y la verdad es que esta gente de Reforma, esta gente de Excelsior, toda esta gente, incluso en sus declaraciones de ayer, el gobernador de Jalisco decía que este acto de terrorismo era un desafío al Estado. O sea, fíjate nada más, es decir, dice, me voy a saltar el tema estatal y me voy al ámbito federal. Dice, es un desafío al Estado. Dices, a chinga. O sea, ya todo están trabajando a favor de esta nueva narrativa para utilizar de forma fácil la palabra terrorismo. Ahora, ojo con lo que piden, ojo con lo de que desean, porque efectivamente yo creo que hay la gran tentación desde Estados Unidos, lo vimos con el caso de los republicanos que están de manera insistente utilizando la palabra narcoterrorismo, narcoterrorismo, narcoterrorismo. Entonces, la gente de Reforma, que evidentemente son una extensión de estos deseos de Estados Unidos y otros medios, van a empezar a utilizar esta palabra, pero yo creo que México tiene que ser muy cauteloso. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente a la vuelta de la esquina, hay elecciones en Estados Unidos. No sabemos quién vaya a quedar en la Casa Blanca. Y si esa palabra sigue flotando en el ambiente, lo van a aprovechar los republicanos, ¿no? Ahora, dicho esto, es evidente, Toño, que las tácticas a las que ha recurrido el crimen organizado en México es terror, es terrorismo, así. Es terrorismo, ¿por qué? Porque la gente, le infunden miedo a la gente, pero ya sabemos que el término terrorismo, el gobierno de México tiene que utilizarlo con mucha cautela y los medios de comunicación lo quieren emplear de esta forma tan facilona porque de esta forma van a conseguir que Estados Unidos, o quieren que Estados Unidos se involucren. Y última reflexión. Eh, a veces perdemos de vista que México y Estados Unidos, también en el caso de Canadá, pero más en el caso de Estados Unidos o México, México y Estados Unidos han estado inmersos en un proceso de integración, ¿no? En un proceso de integración. Yo siempre he dicho que Estados Unidos y México son como dos hermanos siameses. Comparten el hígado, que utilizo como metáfora para hablar de la seguridad territorial, para hablar de la frontera, para hablar, se comparten ya muchas cosas. México es el primer socio comercial de Estados Unidos. O sea, no se entendería México sin Estados Unidos y viceversa. Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando? Que en este proceso de integración de México con Estados Unidos hay muchos que en Estados Unidos quieren que este proceso de integración se dé en los términos que las grandes corporaciones de Estados Unidos quieren. Es decir, quieren que la integración de México sea al ritmo y bajo las consignas de Estados Unidos que obedecen a intereses corporativos. Pero en este contexto, siempre a Washington, pero sobre todo a las grandes corporaciones, no les ha gustado mucho ese discurso de independencia, de soberanía que ha llegado con Andrés Manuel López Obrador y la 4T. Por eso, cuando tú escuchas a gente de Reforma a empezar a utilizar la palabra terrorismo, 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 es como preparar el terreno a un ambiente mucho más injerencista para decir, miren, el gobierno de México es incapaz de controlar actos terroristas como los que han pasado en Jalisco. Así es que, ojo Pentágono, ojo, y los republicanos van a ir por ahí, van a ir por ahí. Entonces, por eso el presidente decía, tenemos que ser muy cautelosos con el uso de este término, porque, insisto, en el Departamento de Estado y en el Pentágono hay libros, hay manuales, y la nomenclatura que usan, los protocolos que usan son muy específicos. Nada más aparece la palabra terrorismo, Toño, e inmediatamente se disparan ciertas cláusulas, ¿me entiendes? Entonces, para la gente que yo viví muchos años y sabes el mismo camino, este camino que siguieron
lo hicieron con Venezuela. Con Venezuela utilizaron los mismos términos y los fueron aplicando poco a poco. Lo mismo hicieron con Cuba, ¿no? Y tú te preguntabas, oye, pero ¿por qué estás haciendo esto con Venezuela? Es que el protocolo del Departamento de Estado dice que una vez que haya terrorismo, va a pasar esto y tenemos que actuar así, tenemos que bloquear, congelar bienes, intervenir, ta, 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 ta. Entonces, esto no es un asunto baladí, parece mentira, parece uno conspiranoico, pero créanme que detrás de todo esto hay toda una intención y de ahí las ganas de la reportera de Reforma. ¿Por qué? Porque ese sería el gran titular. AMLO acepta que hay actividad, que hay terrorismo, ta, ta, ti, ta, 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 ¿no? Entonces, eso es lo preocupante, querido Toño. Fíjate, Jaime y querido público consentidor, que durante el sexenio de Felipe Calderón pusieron como responsable del comité organizador del Bicentenario a un historiador que se llama José Manuel Villalpando. Yo me imagino que tú lo has de reconocer claramente. Él tenía un programa en la radio pública. Obviamente, este es uno de los historiadores que pues tienden hacia el conservadurismo, ¿no? Obviamente pues era el historiador de ese momento que congeniaba evidentemente con toda la plataforma de Felipe Calderón. Tenía un programa en la televisión pública junto con otro historiador que no puedo recordar su nombre, es especialista en Zapata y que se ha convertido en un ávido crítico de López Obrador en este sexenio, pero no recuerdo el nombre del otro historiador. Y ambos constantemente manejaban la idea de que en esta lucha interminable en México entre liberales y conservadores, ambas facciones lo único que buscaban era pues el bien de México a su manera, ¿no? Así lo planteaban ellos, que no había por qué criticar ni a liberales ni a conservadores por lo que hicieron, puesto que ambos tenían su ideología y lo hacían a su manera. Sin embargo, creo que ese discurso se cae, querido Jaime, querido público consentidor, cuando hablamos de la injerencia y la intervención. Yo no creo que de ninguna forma le aportó a algo a la historia de México, a nuestro país, el hecho de que los conservadores, a mitad del siglo XIX, hayan conseguido traer al ejército francés para invadir México por segunda vez. Y con eso instaurar en el trono de México, que no existía, a un príncipe austriaco. Y así han sido constantemente, buscan que de alguna u otra forma pertenezcamos a alguna potencia. Si se hubiera establecido en lo absoluto ese imperio mexicano, México hubiera sido una colonia per se de Francia. Esa sí es una realidad. Se habla de cómo es que incluso se habrían unido a los confederados en la guerra civil de acá de los Estados Unidos y la conformación geopolítica hoy sería muy, muy distinta. De hecho, hay un general confederado que supuestamente se iba a unir, más bien buscaba, después de la guerra civil, hacer conquistas en México, pero sus soldados que odiaban a Juárez le pidieron que mejor se uniera al esfuerzo imperialista de Maximiliano. Y luego los pasos, está muy interesante, lo acabo de leer aquí en una biblioteca aquí en Kansas City, porque está el tipejo, está enterrado muy cerca de mi casa. Pero bueno, el punto es que en esto que refieres, Jaime, hay una claridad absoluta. Se quiere de una vez más, con tal de acabar con una ideología que es la liberal, que es la de izquierda, que es la del progreso, instaurar la injerencia de los Estados Unidos, tal vez, con este tipo de diálogos, con este tipo de planteamientos sobre el terrorismo, cuando pues la definición es muy, muy clara. Se tratan de incidentes criminales que en efecto causan terror, pero que para nada tienen que ver con lo ideológico, con lo religioso, con lo político, sino simple y sencillamente actos criminales. Creo que en todo caso, si podemos hablar de terrorismo, será terrorismo ideológico y será terrorismo ejercido por los conservadores, más no por el mismo pues crimen organizado en México. No sé qué opinas tú, Jaime. Sí, con respecto a la primera parte de lo que tú recuerdas, de lo que tú evocas, querido Antonio, yo no sé si alguien conoce los pormenores de lo que fue el fin de la guerra entre Estados Unidos y México en 1848, con los tratados de Guadalupe. Bueno, en aquel entonces,
quien estaba al frente del ejército de Estados Unidos y que realmente fue el que doblegó a los ejércitos de Santana, era un general que se llamaba Wilfred Scott. Bueno, Wilfred Scott, cuando llega a la Ciudad de México, manda, tú sabes que antes pues no era como ahora, ¿no? Que agarras un teléfono y le hablas al entonces presidente James Polk, oiga, ya estamos aquí en la Ciudad de México, hoy ganamos, no. A veces las comunicaciones se tardaban semanas en llegar por cablegramas o por telegramas o por cartas, y entonces cuando se entera James Polk, el presidente, que ya llegó y que tomaron la Ciudad de México, el presidente James Polk le ordena al general Wilfred Scott que, ya que está en la Ciudad de México, que se apodere de todo el país, de todo México. Esa fue la orden que dio James Polk. Hubo un debate muy intenso en el Congreso de Estados Unidos a favor y en contra de esta decisión, pero Wilfred Scott, en el comunicado de respuesta al presidente James Polk, le dice, señor presidente, yo no estoy a favor de anexarnos el resto de México. ¿Por qué? Porque son una bola de indios, son una raza que yo no sé si se podrían asimilar a nuestra cultura. Existe el porcentaje de blancos y gente educada es mínimo, eso sí están a favor, fíjate ya desde aquel entonces, eso sí están a favor de formar parte de Estados Unidos, pero yo me opongo a anexarnos todo México, porque ¿qué vamos a hacer con estos desgraciados, no? Y desde entonces ya te dabas cuenta cómo el tema racial imperaba, y por eso Wilfred Scott se negó a tomar todo México. Entonces, pero siempre ha habido la tentación de que México pase a formar parte territorialmente de Estados Unidos. Ahora, dicho esto, siempre ha habido en la sociedad mexicana, pero particularmente en ciertas capas de la sociedad, en esta tendencia de, ay, qué bonito sería que nos gobernara Estados Unidos, o qué bonito sería tener a un país como que fuéramos europeos, ¿no? Como le pasa a muchos argentinos, ¿no? Que se creen todos europeos. Y yo digo, bueno, esta gente, y qué bueno que tenemos un presidente así, que el presidente de México siempre ha dicho, yo no sé por qué la gente no se ha percatado que tenemos una cultura impresionante, impresionante, fuerte. Yo me acuerdo que alguna vez, Toño, cuando estaba el debate de libre comercio, el Tratado de Libre Comercio, yo me acuerdo que una vez platicando con Octavio Paz, yo le decía, oiga, hay mucha gente que le da miedo esto del Tratado de Libre Comercio, y me dice, ¿y por qué les da miedo? Dice, porque hay la impresión de que si nos abrimos como país y como cultura, Estados Unidos nos va a caer encima y nos va a devorar. Y me dijo Octavio Paz, mire, la cultura de México es tan fuerte, que puede exponerse a cualquier otra cultura del mundo. Y la cultura de México va a pervivir durante milenios porque es muy fuerte, ¿no? Y yo digo, qué bueno, y esto ha quedado demostrado. Sí, en muchos sentidos, y tú eres testigo de ello, Toño, tú que vives a caballo entre México y Estados Unidos, tú te has podido percatar que en Estados Unidos se ha producido un proceso de mexicanización, comida, Totalmente. música, etcétera. Lo mismo que en México se ha producido un proceso de americanización o agringamiento, música, ropa, moda, etcétera, etcétera. Pero las raíces, nuestra cultura es tan fuerte que no lo puede borrar nada, nada. Es fascinante todo esto. No, ese proceso de aculturación ha sido más que claro durante muchos años y es precisamente por lo que tú dices, Jaime, porque como países somos hermanos siameses, de eso estoy convencido, pero tienes toda la razón, de ninguna forma se podría acabar con la cultura mexicana. Lo que sí es que surgen nuevas subculturas, el mexicano estadounidense, que es otra su subcultura completamente de lo que pasa acá en Estados Unidos. Y en efecto, cada vez más estamos viendo una asimilación de México en los Estados Unidos y de Estados Unidos en México. Mientras acá el Pew Research Center asegura que ya en cuestión de 10 años, tal vez menos, podríamos llegar a ser mayoría los mexicanos o las personas de origen mexicano. Mientras tenemos a un Ian Stevens, este catedrático, si no me equivoco, de Berkeley, que dice que
en unos 100 años podríamos estar ya hablando todos Spanglish acá en los Estados Unidos y en parte de México. En México tenemos la parte de los que se llaman expats, pero que son inmigrantes, hay que ponerlo como son, de los expats que dicen ellos que se van a vivir a México para retiro, para hacer home office, etcétera, etcétera, etcétera. Y durante mucho tiempo se manejó esta teoría de la conspiración en la que supuestamente habría tenido que ver mucho Vicente Fox, de la unificación de toda Norteamérica y de algo que se dicen en la teoría de conspiración ha costado hasta vidas, ¿no? El planteamiento del amero, ¿no? En lugar para tener una especie de moneda a nivel mundial, que eso es, pues, vamos, insisto, ¿no? Una teoría de la conspiración y que sería un poco difícil, ¿no? Concretar, si ya el NAFTA, el TLC en su momento tuvo tantos problemas y hoy el TEMEC tiene tantos problemas, imagínese usted ahora que fuéramos todos un mismo país, pues estaría de absolutamente de la locura, pero creo que sí existe, querido Jaime, al menos en lo ideológico, ese sentimiento y esa búsqueda de que, pues de alguna u otra forma los Estados Unidos dominen a México. Un sentimiento con el que no solamente estarían compenetrados muchos racistas, clasistas y antimexicanos acá en los Estados Unidos, sino mismos mexicanos que, como bien mencionas, les encantaría pues ser parte de los Estados Unidos. Ya encontré esto que te planteaba sobre este general, se llama Joseph Orville Shelby, es un general confederado que con 1,000 soldados después de la guerra civil se metió a México, tuvo el apoyo de algunos gobernadores y llegó a la capital cuando todavía Maximiliano pues detentaba el poder. Este sujeto tenía la idea de aprovecharse de nuestra guerra civil, la guerra de reforma, para pues hacer una especie de colonia estadounidense, algo así como un intento de conquista estadounidense por parte de un confederado que no quiso rendirse. De hecho les llamaban los invencibles, pero porque no se dejaban, porque más bien no aceptaron los términos de la guerra civil y pues se fue con 1,000 hombres a México en este intento de conquista. Sin embargo, sus hombres, completamente racistas, antimexicanos, le dijeron que ellos simpatizaban muchísimo con Maximiliano por ser europeo y que de ninguna forma iban a intentar desestabilizar su imperio, sino buscarían unirse a él en esto. Y este cuate, este hijo, verdad es que es un hijo de la chingada, Joseph Orville Shelby, va, se entrevista con Maximiliano y le dice, mira, tengo 1,000 hombres, pero si usted no acepta mi propuesta, no va a conseguir mantenerse en el trono de México. Yo puedo ofrecerle 50,000 hombres más para intervenir en estos momentos y mantener su trono a flote. Los franceses de ninguna forma podrían buscar apoyarlo durante más tiempo, nosotros sí lo podemos hacer, y que supuestamente Maximiliano lo pensó, pero al fin y al cabo simple y sencillamente les entregó a este contingente de 1,000 estadounidenses racistas una colonia en Veracruz, ¿no? Y en eso quedó. Le hacen una entrevista al tipejo Joseph Orville, que te la voy a mandar por mensaje ahora y se la voy a compartir al público consentidor de Sin Censura. Termina con una declaración aterradora. Le dice al reportero este sujeto que el error de Francia fue haberse unido a los conservadores en México, que en lugar de haber invadido México vía Veracruz, debieron haber invadido los Estados Unidos vía las Carolinas y unirse a los confederados, que si ese hubiera sido el caso, la conformación de este continente hubiera sido completamente distinta. Pero bueno, perdón, que hagamos es que creo que en lo histórico, querido Jaime, podemos entender estas intenciones ideológicas que hoy quieren regresar y que quieren mantenernos igualmente bajo el yugo, pues, de una etnia, de una ideología, ¿no? Sí. No, y lo fascinante de todo esto es que, bueno, tú sabes que yo viví 15 años en Europa, entre España, Bruselas y París, y 15 años en Estados Unidos, 4 años en la frontera y el resto en Washington, capital. Bueno, y la verdad es que
Mira, la vida en Estados Unidos sí está muy bien, es ordenada, todo está regulado, pero francamente cada vez que yo platicaba con nuestra gente, con nuestros paisanos, ellos me decían, siempre hay una carga, por ejemplo, este sistema tan excesivamente regulatorio e impositivo. Me acuerdo un paisano que me decía, yo a veces tengo la impresión de que los bills, o sea, las facturas, me van a seguir persiguiendo hasta la tumba, ¿no? El costo de vivir en Estados Unidos es bastante considerable, ¿no? Claro, tienes seguridad, tienes lo que tú quieras, pero también tienes racismo, tienes esta tensión racial, multicultural, porque son muchas las razas, muchas las confesiones que el famoso, ¿cómo se llama? El crisol de razas, ¿no? Pero realmente hay pocas ciudades que hayan conseguido un equilibrio racial y cultural. Me refiero, por ejemplo, a Nueva York, me refiero, por ejemplo, en la costa este de Estados Unidos, pero todo lo que es la frontera, Texas, California, Arizona, todo ahí se vive un ambiente de tensión racial que tiene que ver con la presencia mayoritaria de hispanos o latinos. Es difícil la convivencia y cuando llega Trump al poder, esa tensión racial estalla. Hay mucha gente que enfermó por los insultos de esta gente de ultraderecha. A donde voy es que mucha gente, incluidos norteamericanos, estadounidenses, han escogido a México como último refugio para vivir en un país que sí tiene problemas de seguridad, lo que tú quieras, pero comparado con el ritmo de vida de Estados Unidos, con la carestía de los servicios y todo, es como un bálsamo para todos ellos. Hay mucho jubilado, mucho retirado que se ha retirado a vivir aquí en México, porque encuentran que aquí la vida va a otro ritmo, tiene otra cosa, tiene otro tipo de valores, ¿no? Yo a veces tengo la impresión que en Estados Unidos, yo no sé lo que opinas tú, este individualismo atroz en época de golpes de calor, de temperaturas altas, ¿cuántos ancianos mueren en sus departamentos? Algo que difícilmente pasaría en México, por ejemplo, ¿no? Porque aquí a los ancianos se les cuida, se les protege. Bueno, O con los mismos, perdón que te interrumpa, con los mismos adictos. Vamos a ver exacto. estas ciudades que ya están enfrentándose esos niveles de adicciones terribles y de gente que abandona ya incluso en la calle. En México también existen las personas en condición de calle que evidentemente se enfrentan a las adicciones. Pero muchas veces sabemos que la familia busca de alguna otra forma meterlos en un anexo, Sí, tratar de rescatarlos de alguna otra forma. Y hay veces que pues ya no hay remedio, ¿no? Y la persona termina en condición de calle. Pero como bien mencionas, como mexicanos intentamos hacer eso. Y acá no es así, ¿no? Y no, es algo que ha mencionado el presidente una y otra vez. sí. Que pues tan pronto llega a los 18 años y es la patada en el trasero para que tú hagas tu vida. Entonces, el modelo social del mexicano es el clásico, la familia muégano, ¿no? Nos importa lo que le pase al primo, al tío, a la abuela, al abuelo, que es algo que heredamos para bien y para mal de los españoles, porque cuando hay golpes de calor en Europa, los franceses, los belgas se mueren a punta pala porque terminan solos, pero eso no ocurre en España, porque nos parecemos en ese sentido, somos más nucleares, ¿no? Es la cultura de la familia muégano. Pero aparte de esto, yo creo que Estados Unidos, sobre todo en la última etapa, está viviendo un proceso de involución democrática, un proceso en el que el gobierno, el poder incluso judicial, se ha corrompido a unos niveles sin precedentes. Es decir, vamos ahora con el cambio, con el paso cambiado. Mientras en México se está luchando contra la corrupción, para que haya un poder judicial independiente, que haya rendición de cuentas. En Estados Unidos está pasando lo contrario, vamos con el paso cambiado. Entonces, por eso para mí es fascinante todo lo que está ocurriendo en México. Para mí, yo me alegro mucho, Antonio, después de haber estado 30 años fuera de México, me alegra muy mucho poder haber regresado, porque yo la verdad creo que todo lo que está ocurriendo en México bajo esta presidencia ha sido para bien. Y por eso no termino, de veras no entiendo a estos loquitos que quieren
se quieren ir a Estados Unidos o que quieren, la reportera gritándole al presidente, pero es terrorismo o no es terrorismo, sí, para que Reforma al día siguiente, terrorismo, sí, intervenga Estados Unidos, Washington, por favor, este presidente ha sido incapaz de combatir el terrorismo, ¿no? Y no se dan cuenta realmente de lo que está ocurriendo. Parece ser que hay mucha gente que odia tanto a Andrés Manuel López Obrador que se ha convertido, ha tenido una ceguera brutal en otros aspectos de la vida, no sabes cómo México, yo lo estoy viendo a mi edad, casi 70 años, México recuperando su soberanía, México recuperando su dignidad frente a Estados Unidos, apostando por las causas buenas, defensa de los más desvalidos, recuperación, soberanía energética, lucha contra los malandros con la implantación de esta Guardia Nacional. Es decir, yo me pregunto, ¿y cómo esta gente de Reforma? No, ayer, yo no sé, ayer los noticieros de ayer, Toño, no te lo pierdas, todos los noticieros empezaron, decía Ciro Gómez Leiva, en México recorre un dolor y miedo. ¿Por qué? Por una niña que murió en el ascensor. Y dices, Sí, sí, pero, sí. pero ¿qué despropósito? ¿Cómo? Pero de lo que se Qué trata... desalmados, ¿no? Qué desalmados. Sí, y entonces dicen, lo que quieren vendernos es la idea de un país en caos, con terrorismo, que se muere una niña por culpa de AMLO. Y dices, Dios mío, ¿hasta dónde van a llegar estos señores? Por eso es que te digo, esto que planteaba Villalpando en estos programas de la televisión pública durante los festejos del Bicentenario no se cumple. Y es algo que también dice el mismo Paco Calderón de Reforma, que siempre están planteando los conservadores, el mismo Fox, ¿no? Lo que pasa es que, y el mismo presidente, ¿no? Tenemos proyectos de nación distintos y lo que queremos ambos proyectos de nación es lo mejor para México. Yo creo que no. O sea, si verdaderamente tuvieran la intención de unificar a México, de tal vez mediante sus ideologías conservadoras sacar adelante a México, no nos querían entregar en bandeja de plata a los Estados Unidos, no nos querrían entregar, vamos, nuestros recursos en esta cantidad impresionante de privatizaciones. Son unos traidores a la patria, eso es lo que son. Esto que hacen una vez más los medios de comunicación mexicanos es verdaderamente terrible y asqueroso. Valerse de las lágrimas de una familia, Jaime, querido público consentidor, para, pues, de alguna otra forma, sacar raja política y enfrentarse al gobierno, ¿no? De alguna otra forma. Pero bueno, pues, ni hablar, creo que eso es muy asqueroso. Si quieres, escuchamos tu conclusión sobre esto, porque quisiera terminar con un tema que viene mucho a colación de lo que estamos platicando sobre los medios de comunicación y que se planteó hoy en la mañanera con un reportero independiente del Estado de México, pero si quieres, te escuchamos con alguna conclusión sobre esto. Sí, lo único que me consuela, Toño, fíjate, es que casi siempre los analistas, los expertos, siempre terminan por equivocarse, casi siempre, ¿no? Yo recuerdo que hay un sociólogo, antropólogo, que se llama Samuel Huntington, que alguna vez publicó un ensayo bastante largo, en que él sostenía que los mexicanos iban a ser incapaces de asimilarse. Se refería a la diáspora mexicana en Estados Unidos. Samuel Huntington decía que los mexicanos nunca van a ser capaces de asimilarse a la cultura en Estados Unidos, pero la realidad ha demostrado todo lo contrario. Los mexicanos no solamente se han adaptado a la cultura estadounidense, sino que además le han aportado sus propias señas de identidad. Yo creo que en eso, por eso me quedo tranquilo, porque a pesar de estos agoreros, que son unos idiotas, como dice el presidente, ¿no? En México igual tenemos los analistas, pero siempre se terminan equivocando porque, yo no sé, tienen tan poco contacto con la realidad que son incapaces de conectar sus análisis con esa realidad. Así es que por eso me quedo tranquilo. Sí, yo también, me tranquiliza el pensar en que de alguna u otra forma nos hemos mantenido culturalmente por encima de muchas adversidades. En algún momento, querido Jaime, querido público consentidor, aún bajábamos la cabeza cada que alguien hacía un comentario racista en alguna reunión, en alguna oficina, en algún trabajo, en algún evento deportivo,
y que tal vez nos minimizaban por nuestro color de piel o por nuestro origen, simple y sencillamente bajábamos la cabeza, pero creo que hoy existe un verdadero orgullo patriótico por México, no nacionalista, un orgullo patriótico que nos está conduciendo precisamente a ese espíritu crítico, Jaime, con tal de sacar adelante este país, ¿no? Y que viene siendo el objetivo tuyo, mío, de muchos periodistas independientes. Pero bueno, vamos a ver qué sigue todo eso. Y te decía, le voy a pedir al equipo que nos grabe, porque hoy en la conferencia de prensa mañanera tuvimos la participación de un joven reportero independiente que le hace un planteamiento sumamente duro al presidente López Obrador. Le dice que han hecho una investigación en su medio que se llama Revista 4Q, ¿no? Que habla de la operación de un presunto cártel de la salud en el Estado de México que involucraría al yerno e hijos de Roberto Madrazo Pintado, disculpe usted, dueños de la plataforma Chayoterí Latinos. Dice Felipe Olivares que pues están invirtiendo los recursos de los jubilados y pensionistas en latinos para golpear a su gobierno. Hace unos momentos se nos metió un bot o un troll a los chats, mi querido Jaime, querido público consentidor, que nos empezó a llamar a ti y a mí, lamebotas, paleros y etcétera, claro, sin nombre, sin apellido, y son de estos que siempre hablan muy bien de Carlos Loret de Mola aquí en Sin Censura, ¿no? Yo digo, bueno, pues de que existen masoquistas, existen masoquistas, pero es raro verlos y que vayan a un lugar a donde pues no, lo que se va a plantear seguramente no les va a gustar, como nosotros no iríamos a ver los programas de Chumel o del mismo pseudo periodista Lor Montajes, ¿no? Pero bueno, en efecto, esto está muy duro, esta acusación es durísima, la respuesta del presidente es también muy, muy fuerte, habla de cómo es que, en efecto, la unidad de inteligencia financiera va a estar atendiendo el caso y van a, pues, revisar este tipo de circunstancias. ¿Cómo ves, Jaime? Yo creo que eso confirmaría, por eso realmente estaban tan preocupados por perder el Estado de México, ese último enclave, no solamente el último vivero electoral del PRI, sino también la gran arca, ¿no?, de recursos que tenía el PRI en ese estado. En muchos sentidos, el Estado de México se convirtió en la caja grande de recursos que el PRI utilizaba para todo, ¿no? Y poco a poco Morena, en este avance, que hoy suman ya 23 estados, pues les ha ido tumbando, esa fuente de recursos que mantenían a vivos a organizaciones, a personajes como Roberto Madrazo, a proyectos de desinformación y de latinos y otros medios, porque yo no sé si ustedes se percataron, justamente en los prolegómenos de las últimas elecciones en el Estado de México, Televisa, TV Azteca, todos medios de comunicación privados se estaban arrimando el hombro en defensa de Alejandra del Moral. Y a pesar de todos esos recursos invertidos, pues Delfina Gómez se impuso. ¿Por qué? Porque la gente ya está harta de esa robadera. Y además, otra cosa, el Estado de México no solamente era cueva de esos malandros que prácticamente se chupaban los recursos del Estado para proyectos personales, empresariales. Fíjate, qué vergonzoso esto, la utilización de las pensiones. Que hay que ser verdaderamente un desalmado para aprovecharse de los recursos de los pensionados, para utilizarlos, para hacerlos sudar en beneficio propio en la banca. Entonces, yo creo que esto es imperativo, y sobre todo tratándose de un personaje como Roberto Madrazo, que ha sido la cabeza, en la punta de lanza, que ha estado junto con Carlos Loret de Mola y toda esta gente, Enrique Krauss, todos son los que han estado desde el inicio de esta presidencia atacando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Qué bueno que lo trajeron hoy a colación, y eso te demuestra hasta qué punto realmente el PRI está hoy herido de muerte. Y no solamente esta denuncia, sino también el hecho mismo de que el PRI se haya convertido en este gigante con pies de barro que se está desmoronando poco a poco, ¿no? Yo creo que en muchos sentidos el PRI está lanzando sus últimos estertores, pero a mí lo que me gustaría, Toño, es que ahora sí, por favor, que haya una investigación
que señale, apunte directamente a Roberto Madrazo, que haya rendición de cuentas, algo que desde mi punto de vista no hemos visto hasta ahora. Esa Fiscalía General de la República, Dios mío, con el señor fiscal que parece una tortuga, no avanzamos en uno u otro sentidos. Una de las principales razones por las que Andrés Manuel López Obrador conquistó la presidencia fue precisamente porque el pueblo de México tiene sed, no de venganza, tiene sed de justicia, quiere que haya rendición de cuentas. Pero esto no ha sido posible por varios factores, porque Andrés Manuel no quiso realmente desestabilizar al país política y económicamente porque él sabía de la fuerza económica que tenían los varones del PRI, sino porque también él sabía que el aparato judicial, me refiero a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura, no iban a acompañarlo en esa batalla, que es muy dura, será muy dura. Entonces, ojalá que realmente veamos que hay rendición de cuentas, pero yo digo que el gran obstáculo para que haya rendición de cuentas sigue siendo, desde mi punto de vista, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Y un fiscal general que, hay que decirlo, el fiscal general de la República siempre anda missing, desaparecido, ¿no? A pesar de que se conocen que hay investigaciones contra Calderón, en fin, y uno dice, pero sí hay muchas investigaciones, pero ¿qué pasa con esas investigaciones? Nunca llegan a buen puerto, porque cuando no es un juez que les da un amparo, es una investigación que como que le meten debajo de la alfombra. Así es que yo creo que este es un tema muy importante, qué bueno que saltó en la mañanera y esperemos que este acto vaya más de la denuncia, querido Antonio. Definitivamente también estoy esperando que verdaderamente la unidad de inteligencia financiera analice esto que se plantea, sin olvidar que antes de que se exhibiera a estas empresas distribuidoras de medicamentos a sobreprecio y que además de todo eran medicamentos de baja calidad en sexenios pasados, antes de que se exhibiera esto, teníamos un Roberto Madrazo incluso hablando del fraude en 2006, siendo como de alguna otra forma más cercano a la ideología de la cuarta transformación, y de pronto cambió absolutamente con la idea incluso de crear este medio de golpeteo, este medio de choque chayoteril llamado Latinus. Y bueno, Jaime, permíteme unir a esta conversación y darle la bienvenida a Vicente Serrano, con quien nos enlazamos hasta allá, hasta nuestros estudios en la Ciudad de México. Vicente, te vemos, te escuchamos y te abrazamos. ¿Cómo estás, mi querido Toño, mi querido Jaime, maestro? Qué gusto saludarte y saludar a todas las personas, a las miles de personas que están conectadas en vivo y en directo a esta transmisión. Creo que lo dice bien Jaime. Por cierto, Toño, tanto que nos golpetearon cuando le insistimos al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que nos había dicho en exclusiva en una entrevista Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasó con esta investigación? Se aclaró que había una investigación. ¿Qué pasa? ¿Dónde está detenida en la Fiscalía General de la República? Ay, no voy a hablar del fiscal porque luego no me vayan a decir, ahórrate el golpe. Perdón por decirlo de esta manera, pero acuérdese que hemos insistido con el tema del fiscal general de la República y no es golpeteo contra el presidente. Es esta sed de justicia por aquellos que han saqueado, por aquellos que se han burlado de los mexicanos y mexicanas. Que alguien nos explique, que alguien nos dé claridad en dónde van estas investigaciones, mientras siguen tambado Emilio Lozoya Austin, por ejemplo, las autoridades electorales, todavía, no estas, con Guadalupe Tadei al frente, y le mando un saludo a Guadalupe Tadei, la consejera presidente del INE, me refiero a los intereses de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que en su salida básicamente exoneraron, limpiaron de culpas a Peña Nieto por los dineros de Odebrecht. Que alguien nos explique dónde está, ya no solamente dónde está el fiscal, en dónde están las investigaciones que el propio Pablo Gómez, ante la insistencia de nosotros aquí en Sin Censura, fue a la mañanera y tuvo que decir que había una carpeta de investigación sobre los dineros de Enrique Peña Nieto, mientras este cabroncete, pendejete,
sigue dándose una vida de lujos, de jeque por allá en España. Y bueno, ahí lo dejo sobre la mesa. Y otra cosa que quiero comentar, y debo de admitir que si ya lo analizaste, Toño, ofrezco una disculpa, porque en ese corre-corre de la mañana a lo mejor me descuidé, pero ya que está el maestro Jaime Hernández es importante decirlo. Y grábenme, muchachos. Si Xóchitl Gálvez es tan de izquierda como dice, pues hay que decir que Xóchitl Gálvez le aprendió muy rápido las mañas a los de la derecha, porque fíjense lo cínico de su declaración. Una empresa tan chingona que hasta tiene contratos en el AIFA. Pues no decían estos de la oposición, estos de la derecha, que no servía el AIFA, que tenía que construirse el aeropuerto en el lago de Texcoco, que era el bueno, porque obviamente era la línea que les estaba dictando Claudio X González, que el AIFA tenía la torre torcida, que el cerro estaba enfrente y que se iban a estrellar los aviones. ¿No le dará tantita vergüenza a Xóchitl Gálvez que en su defensa por estos contratos que hemos exhibido medios independientes como Sin Censura, y al rato va a llegar van a llegar nuestros amigos de Polemón, que también seguimos poniendo el dedo en la llaga? Me he comunicado con Julio C. Roa, reportero independiente, para que no quitemos el dedo del renglón. Estos contratos que recibió la empresa de Xóchitl Gálvez cuando era funcionaria de los gobiernos panistas, cuando fue incluso jefa delegacional en Miguel Hidalgo. ¿Y qué dice esta señora? Que me resulta repugnante, Jaime. Diga, mi empresa es tan chingona que también le dieron contratos en el AIFA. Descarada, eso es lo que es, cínica, eso es lo que es. Tanto que golpetearon contra el AIFA y ahora respeten que mi empresa es chingona y que nos dieron contratos en el AIFA. Esta es una mentada de madre para los mexicanos y mexicanas de a pie. ¿O no lo ves así tú, Jaime? Estoy convencido que Xóchitl Gálvez carece de dos cualidades humanas: la decencia y la vergüenza. Es que realmente a mí, cuando esta investigación de Polemon, que es muy interesante, primero la descobijan, ¿no? Y salen todos los contratos y todo este rollo. Y contesta Xóchitl Gálvez, como tú has apuntado, es que mi empresa es bien chingona. Bueno, si era tan chingona, ¿por qué, señora, no declaró en su momento? ¿Por qué nos ocultó? Nos ocultó que usted tenía una empresa que ya había recibido contratos, que se benefició de contratos desde Fox. Entonces uno dice, bueno, es que esta mujer para mí es una mitómana, es el Mozart de las mitómanas, siempre mintiendo. Realmente hemos visto cómo no solamente esta investigación de Polemon, no solamente el testimonio de los familiares de su primo, de su tía, cómo han salido a desmentir todas y cada estas historias en la que decían que ella vendía gelatinas, desde que era una pobrecita niña. Entonces yo creo que realmente nos estamos, poco a poco, la propia Xóchitl Gálvez se va retratando de cuerpo entero, y realmente que ella cree que puede salirse con la suya. Realmente es indignante para mí. Y ¿sabes otra cosa que demuestra que Claudio X González ha sido un pésimo gerente de esa candidatura? Que ni siquiera la investigaron bien. La lanzaron al ruedo sin haber investigado a la familia, así lo que decía Xóchitl Gálvez, que vendía gelatinas, que la pobrecilla caminaba bajo un sol de justicia en el Valle del Mezquital para llegar a su pobre escuela. Ya me la imagino con sus patitas rajadas a Xóchitl Gálvez. Digo, que no mamen. Digo, en serio, fíjate, esto resulta tan insultante a la inteligencia de los mexicanos que esto ya está resultando contraproducente, porque no solamente es ocultar su biografía, su verdadera biografía, sino que ocultar las tramas de negocios de las que ella se benefició. Y se cae el cuento, la leyenda
de esta pobrecita mujer, ¿no? Que vende a No, Jaime, aclaración, por favor. Ya no es pobrecita, es gran empresaria, ella misma. Y fíjate nada más, va así como, dice un amigo allá en Las Vegas, le mando un saludo a mi querido Ricardo Fernández, hay algunos que navegan con bandera, entendió el que entendió. Cuando le conviene es pobrecita y cuando le conviene es gran empresaria. ¿Cuál es la Xóchitl Gálvez que está buscando ser la elegida o es la elegida de Claudia X González por la presidencia? Perdón por interrumpirte, maestro, pero la gente tiene que tener claro, ay, pobrecita. No, no es pobrecita. Solamente en los contratos que no declaró, estamos hablando de 8 o 9 millones de pesos. Ahí nomás para dejarlo, Jaime. No, y yo creo que desde el terreno psicológico, incluso psiquiátrico, cuando todos aquellos que quieran votar por Xóchitl Gálvez, ¿por quién van a votar? Esta mujer, yo no sé en cuántas personalidades ya se ha desdoblado, Vicente. Que es una niña que vende, que ahora es una chingona empresaria, que antes fue de izquierda trotskista, que ahora es panista, que antes despotricaba contra el PRI, pero ahora se junta con Alito. ¿Quién chingados es Xóchitl Gálvez? A mí me da terror solamente pensar que una mujer con digamos, con tantas caras, llega a la presidencia de México. Imagínate el peligro que representaría para todo México. Hablando de personas que podrían tener alguna cosita ahí para la terapia profesional, estaba escuchando las declaraciones de Silvano Aureoles. Es que es el colmo. Si me permites, Jaime, antes de que te vayas, esto fue lo que le dijo. Oye, a ver, por cierto, otra cosa. Aquí me han dicho, eres un pinche, ¿cómo me han dicho? Envidioso con Ciro Gómez Leiva. Así como en su momento le dabas dale y duro día tras día a Loret de Mola, ahora has agarrado a Ciro Gómez Leiva. Señores, Ciro confirma que se ha convertido en el vocero de los malandros. ¿Quién entrevista diariamente Ciro Gómez Leiva? Que a Xóchitl, que a Silvano, que a Cabeza de Vaca, que... Bueno, escuchen nada más un poco de las declaraciones de Silvano Aureoles, hablando de incongruencias, hablando de cínicos, hablando de sinvergüenzas y hablando de personitas que a lo mejor les hace falta una tuerca. Échalo. Y pues por lo pronto detenida esta parte del proceso, Silvano Aureoles, uno de los 13 contendientes por esta representación del Frente Amplio opositor. Silvano, buenos días. Pues sí, por lo pronto detenido el proceso de las firmas, o en espera, sí, o en pausa, o como le quieras llamar. Yo espero que este detalle técnico pronto se resuelva y que no pues siga perdiendo tiempo en esto de acoplar o arreglar la tecnología. Ya ves, es como cuando vas a hacer una presentación muy bien elaborada, de repente no jala el internet o algún detalle técnico. Ojalá que se resuelva pronto porque, a mi juicio, el método que se construyó junto con la sociedad civil, pues es una buena plataforma, es un buen comienzo para a ver. ¿Cómo que una plataforma que se creó con la sociedad civil? ¿Qué ciudadano puede sentirse representado por todos estos personajes de partidos políticos, de dinastías políticas? ¿De qué me hablas? Con razón, el maestro Jairo Calixto le llama chiflano, porque está medio chiflis, ¿no? Y luego dice en algún momento en la entrevista con Ciro, y que se apuren para detener la destrucción del país. No, bueno, mi querido Jaime, para cerrar, porque sé que tienes otros compromisos, algún comentario que nos dejes, alguna reflexión, por cierto, invitando a esta audiencia de Sin Censura, a ese canal que fundas y que diriges, ese canal en YouTube que merece todo nuestro respeto y es no apto para cínicos, y que te sigan también en Twitter en @Jaime Journo o Jaime Journo,
que es tu cuenta oficial en esa plataforma. Mi querido Jaime. Gracias, como siempre, tan generoso, mi querido Vicente. Pues mira, yo creo que estas elecciones digamos, estas primarias, por llamarlas de alguna manera, se han convertido en la tabla de salvación de estos malandros, entre ellos Silvano Aureoles, porque todos los que quieren, incluido Francisco Javier Cabeza de Vaca, la quieren como tabla de salvación para ver si de alguna manera consiguen un fuero. Pero, ¿sabes? Yo creo que vivimos en estos tiempos, en estos últimos tiempos que corren, vivimos una época tan cínica en la política mexicana. Vemos a Silvano Aureoles, un hombre que es un delincuente, vemos a Cabeza de Vaca, otro. Yo no sé si ustedes vieron las escenas de las hijas de Francisco Javier Cabeza de Vaca al borde de las lágrimas y diciendo: nuestro papá, que es nuestro héroe, el día que anunció que iba a formar parte de estos 13, o ¿qué les parece en la propia Xóchitl Gálvez? La que está muy calladita, por cierto, es la Lili Téllez, que quién sabe, a lo mejor, no sé, a lo mejor nos sorprende con algo, querido Vicente. Pero yo digo... Jaime, entiende, cuando uno anda despechado, anda de cantina en cantina, anda tratando de ahogar sus penas, no ha de ser un trago muy, muy agradable que digamos, sí. Ser la número 1 y luego que te digan, te amo, pero tengo otras capillitas. Ándale, atiende a la pobre Lili Téllez. Bueno, entonces yo creo que esta desvergüenza de estos personajes realmente te da la medida de qué tan despistados, qué tan perdidos andan en la oposición, con esta estrategia tan, no sé, tan despistada de Claudia X González, que aún cree que esta Xóchitl Gálvez puede ser su candidata, que puede incluso inflar a candidatos tan desprestigiados como Silvano Aureoles, a Francisco Javier Cabeza de Vaca. Pero mira, como suele decir el presidente todas las mañaneras, eso ya no les funciona, esta estrategia de poner a un tipo muy bien vestidito, hacerle sonreír, decirle que se haga pasar por pueblo originario, como el caso de Xóchitl Gálvez con su huipil. Realmente yo creo que esta estrategia está condenada al fracaso, porque ya es muy difícil realmente engañar al ciudadano mexicano que ya realmente ya no le cree nada a esta clase política que se está desmoronando, ¿no? Cada día que pasa se van desmoronando el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, yo no sé por dónde nos vaya a sorprender. Este señor diciendo que ellos apuestan a las nuevas generaciones, digo, pero ¿cuál es esa nueva generación? ¿Quién va a ser esa estrella de rock que va a surgir desde las filas del Movimiento Ciudadano para rebasar a Xóchitl y a todos por la derecha y la izquierda? Yo francamente no lo sé. Pero de lo que sí estoy seguro es que esto les da una ventaja inédita tanto a Claudia como a Dan Augusto, que lo tienen castigado en Televisa y todos los días se meten con Dan Augusto, lo ignoran, o con Marcelo Ebrard, que sale con estos proyectos sacados de la manga que el proyecto Ángel, que nos lleva al futuro, en un futuro que prácticamente es irreconciliable con lo que estamos viendo en el presente de México. Así es que yo creo que hoy más que nunca los candidatos de Morena, los suspirantes de Morena la tienen más fácil que nunca. Ahora yo creo que Xóchitl Gálvez se tiene que ir preparando, así como lo ha hecho Lili Téllez, que anda de bar en bar. Xóchitl Gálvez se tiene que preparar para irse a refugiar quizá en un jarrito de pulque o esconderse ahí en su traje de dinosaurio. Mi querido Jaime, ojalá que esta audiencia de Sin Censura haga válido eso de que amor con amor se paga y que sigan suscribiéndose a tu canal No Apto para Cínicos y que te sigan en donde, por cierto, opinas y fuerte, en Twitter, @Jaime Journo. Te mando un abrazo, maestro, y gracias por cumplirle a esta audiencia. Gracias, querido Vicente, un abrazo. Bye, bye. Saludos a la familia.